empezar, se va a incorporar con nosotros el maestro Filiberto Otero. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia denominada Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que va a ser impartida por la doctora Guadalupe Fernández Ruiz y por el maestro Filiberto Otero Salas. Quisiera, antes de que la maestra, la doctora, inicie su plática, decir una pequeña semblanza acerca de ella. Es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM, es convención honorífica, recipientaria de la medalla Alfonso Caso por la mejor tesis de Derecho. Es profesora de Derecho de la Facultad de Derecho, de la materia de Derecho Administrativo. Es miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y del Comité Editorial de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Actualmente es directora del Seminario de Derecho Administrativo en el turno matutino. Le damos la bienvenida a la doctora y pues Muchas gracias, maestro Montelongo. Bueno, el tema que hoy nos reúne es de gran trascendencia para el Estado mexicano. Es una de las reformas estructurales, la que corresponde a la reforma energética, porque al hablar de órganos reguladores coordinados en materia energética, estamos haciendo alusión también a la reforma energética, puesto que de ahí es donde se deriva, ¿no? Los órganos reguladores coordinados en materia energética surgen en virtud del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este decreto tiene fecha de 20 de diciembre de 2013, lo que además de reformar el texto constitucional, derivó en la expedición de un conjunto de leyes secundarias, además de reformar otras ya preexistentes que sufrieron modificaciones, como es el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sabemos, y todos ustedes como estudiantes de Derecho Administrativo, que entre las principales formas de organización administrativa está la centralización, la descentralización y la desconcentración. Esto yo les pido que para fines de esta conferencia y para las reflexiones que vamos a pretender llegar, a las que pretendemos llegar, no se olviden de estas formas clásicas de organización administrativa. Sabemos que la centralización administrativa es la forma primigenia de organización administrativa, pero no nomás administrativa, también hay centralización política y centralización administrativa. En nuestro país, por un buen tiempo, solamente existió la centralización, que en el caso nuestro fue la forma de organización administrativa existente hasta más o menos la segunda década del siglo XX, que es cuando comienzan a surgir los organismos descentralizados, lo que evidencia el interés del Estado en incursionar en otras áreas y de otras maneras que la centralización administrativa no le permitía. Entonces comienza a buscar otras formas, otros métodos de hacer las cosas e incorpora la figura del establecimiento público descentralizado que ya existía en Francia. De esta manera surge, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México, Luz y Fuerza del Centro, por mencionar algunos de los descentralizados que existieron en la década de los 30. Aquí estos descentralizados son un indicador de la apertura del Estado de abrirse a nuevos horizontes, y así comienzan a surgir estos descentralizados como personas jurídicas de derecho público, como las que les acabo de mencionar, ¿no? Cerronales, Pemex, Luz y Fuerza del Centro, etc. Ahora, en este punto tenemos que tener presente y traer a colación dos ideas, nada más de una manera muy fugaz, que todos ustedes conocen: el estado de bienestar o el estado benefactor, si lo recuerdan, y el estado neoliberal. En el estado benefactor nos vamos a dar cuenta que es una forma, en donde el Estado procura generar servicios públicos y servicios asistenciales y sociales para todos sus ciudadanos.
él es el proveedor de los servicios. Es un Estado en cierta forma paternalista, ¿no? Yo veo por ti cuáles son tus necesidades, yo las colmo, yo me encargo de satisfacerlas. En lo que se refiere a salud, educación, servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, muy diferente en este caso es el Estado neoliberal, en donde lo que importa aquí, el Estado lo que va a propiciar es que se generen las circunstancias adecuadas para que en esas circunstancias adecuadas surjan todos los satisfactores que requieren los ciudadanos. Ya no es el Estado el que directamente va a prestar los servicios públicos, sino ahora, o satisfacer necesidades de los ciudadanos, sino ahora, en este caso, lo único que va a hacer el Estado es crear las condiciones propicias para que los particulares sean quienes asuman estas actividades de manera satisfactoria, pero además otra cosa va a hacer el Estado, va a regular a los prestadores de los servicios públicos, a quienes realizan esas actividades, pero ya no a realizar directamente él mismo las actividades como lo hacía antes en el estado de bienestar o en el estado benefactor, ¿sí? En un momento dado, si hubiera alguna falla en este tipo de Estado neoliberal, no es precisamente el Estado quien va a corregir, porque de alguna manera eso se asimilaría en buena medida al Estado benefactor. Él únicamente lo que hace es generar condiciones para que, en virtud de las reglas del mercado, sean los particulares que digan: yo me encargo de esta actividad, yo me encargo de esta otra, y el Estado simplemente regula, ¿sí? Ahora, en las 2 décadas del siglo XX, estas 2 últimas, de los 80, 1980, algunas a partir de ahí, se produjo en una gran escala, en grandes dimensiones, diríamos a escala planetaria, el desmoronamiento del estado de bienestar, el derrumbe del estado de bienestar y el ascenso del estado neoliberal, lo que se tradujo en una privatización masiva de la empresa pública y de numerosos servicios públicos, así como en la modificación del Estado, que desde un Estado empresario, él era quien manejaba las empresas, pasa a ser simplemente un Estado regulador, ¿sí? Y esto es acorde con lo que acabamos de explicar, la transformación del Estado como Estado benefactor a pasar a ser un Estado meramente regulador, no expectante simplemente de la realización de actividades de los particulares, pero sí simplemente me encargo de regular, no de darte los servicios, simplemente voy a regular a quienes prestan los servicios. Entonces va a ser un regulador de los mismos, y este neoliberalismo campante allí imperó yo creo que en todas las latitudes del planeta, y empieza aquí a surgir la Agencia Reguladora Estadounidense, que es el antecedente de lo que hoy nosotros estamos llamando órgano regulador coordinado en materia energética. El antecedente está precisamente en la Agencia Reguladora Estadounidense. El órgano regulador entonces tiene su origen en los Estados Unidos, en la Agencia Reguladora, y es una entidad de la administración pública creada por el Congreso de los Estados Unidos, dotada de amplios poderes normativos. Esto es muy importante, de amplios poderes normativos cuyo ejercicio va a afectar a los particulares actuantes en el ámbito de la competencia del órgano. Actualmente, la Agencia Reguladora Estadounidense se puede entender como una autoridad pública encargada de regular y supervisar. Estos dos verbos, regular y supervisar, los vamos a observar mucho en las nuevas leyes que surgieron en virtud de la reforma constitucional en materia energética. Regular y supervisar, regular y supervisar. Entonces, la Agencia Reguladora Estadounidense se puede entender como una autoridad pública encargada de regular y supervisar algunas áreas de la actividad humana, supervisándolas, normándolas. Y para justificar la existencia de estas agencias reguladoras se argumenta 3 puntos básicos: la complejidad de ciertas tareas de regulación y supervisión. Segundo, tareas que requieren de conocimientos especializados. Y tercero, necesidad de la aplicación rápida de medidas urgentes de la autoridad en asuntos específicos. Entonces reitero, primero hay una complejidad en ciertas tareas en cuanto a su regulación y supervisión.
Para ello, entonces, dada la complejidad, se requiere de agentes que tengan conocimientos especializados. Si pensamos, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la Comisión Reguladora de Energía, son entes reguladores que tienen conocimientos técnicos, conocimientos muy especializados. ¿Por qué? Porque en un momento dado se requiere o se tiene la necesidad de una aplicación rápida de medidas urgentes de la autoridad para resolver asuntos específicos. Lo cierto es que un órgano regulador, aquí vemos en la imagen estos tres puntos que les acabo de mencionar, la complejidad de las tareas a realizar, las tareas que requieren de conocimientos especializados, la necesidad de la aplicación rápida de medidas urgentes de la autoridad en asuntos específicos. Ahora, decíamos, en realidad un órgano regulador es aquel que cuenta con autonomía, es un punto muy importante, que ejerce funciones regulatorias encargadas de la emisión de normas, de regulaciones, de mandatos de carácter general, ejerce funciones supervisoras, revisa y comprueba el cumplimiento de obligaciones legales y técnicas de aquellos sujetos a quienes va a regular, una función fiscalizadora y sancionadora, puede imponer sanciones por incumplimiento de obligaciones legales y técnicas. Entonces, fíjense, estamos en presencia de órganos reguladores que tienen facultades materialmente legislativas, materialmente jurisdiccionales. Ahora, la figura de la agencia reguladora, comentamos hace un momento que se extiende en diversos países del mundo. Y en este caso voy a presentar tres ejemplos: el caso de Argentina, el caso de Brasil y el caso de Perú. La teoría entonces del órgano regulador de origen estadounidense se basa en un organismo que tiene autonomía, que es independiente y que además se busca que sea independiente del poder público hasta donde se pueda, con facultades materialmente legislativas, facultades materialmente jurisdiccionales. Entonces, partiendo de estas características básicas, vamos a ver cómo en estos tres países, repito, Argentina, Brasil y Perú, cómo han adoptado, cómo han encajado, cómo han adaptado el modelo del órgano regulador en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Tenemos primero el caso de Argentina. El ente regulador, como le llaman en Argentina a la agencia reguladora, se caracteriza por tener personalidad jurídica propia, tiene una independencia funcional con relación a los otros poderes, independencia funcional que también se deriva de la inamovilidad que gozan sus directivos durante el periodo para el cual son nombrados, por lo que solamente pueden ser destituidos por un comprobado mal desempeño. Los entes reguladores están dotados de facultades normativas y jurisdiccionales, como el modelo tradicional del órgano regulador, que les va a permitir emitir reglamentos y disposiciones aplicables a los sujetos del sector respectivo, a aquellos a quienes van a regular, y además resolver los conflictos que se susciten entre dichos sujetos. Aquí voy a mencionar algunos órganos reguladores que existen en Argentina. Está el Ente Nacional, así se llaman, Ente Nacional Regulador de Electricidad, Ente Nacional Regulador del Gas, el órgano regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la Autoridad Reguladora Nuclear. Estos son las actividades que en el ordenamiento jurídico argentino se han encomendado a los órganos reguladores. Por lo pronto, quedémonos con la idea que tienen personalidad jurídica propia, que tienen facultades normativas, facultades jurisdiccionales. Ahora, pasemos al caso de Brasil. Esto es importante remitirnos a cómo otros países han incorporado el modelo del órgano regulador en este caso, en sus ordenamientos jurídicos, para comparar qué es lo que hizo México con el órgano regulador y cómo lo insertó en el ordenamiento jurídico, ¿sí? En el caso de Brasil, vamos a ver que se trata de organismos reguladores también permanentes, constituidos con personalidad jurídica. Comienzan a surgir por ahí de 1996 en Brasil, con el propósito de supervisar y regular la prestación de servicios públicos concedidos a la iniciativa privada. ¿Ok? Yo, Estado, te otorgo
te permito que prestes determinados servicios públicos. Nada más que yo ahora me voy a encargar de supervisarte y ver de qué manera, cómo estás prestando esos servicios públicos. Yo te voy a regular. Ahora, en el ámbito federal brasileño figuran como agencias reguladoras la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, la Agencia Nacional del Petróleo, la Agencia Nacional de Transportes Acuaviarios, la Agencia Nacional de Transportes Terrestres, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, la Agencia Nacional de Aguas, la Agencia Nacional de Cine, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y la Agencia Nacional de Salud. Tiene un número considerable de órganos reguladores. Vámonos ahora al caso de Perú. Y otra vez, perdón por reiterar, recordémonos que el órgano regulador debe tener autonomía y facultades normativas, jurisdiccionales, y una cierta independencia de los poderes públicos, ¿sí? En Perú tiene peculiaridades muy especiales. Aparece entonces el modelo de la Agencia Reguladora Estadounidense en Perú como el organismo regulador, constituido en el molde del organismo descentralizado. Y están adscritos, fíjense muy bien en esto, adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros. Ahorita explico qué significa esto. Tiene personalidad jurídica propia, tiene autonomía administrativa, autonomía técnica, autonomía económica y financiera, o sea, tiene también patrimonio propio. Se trata entonces de entidades con personalidad jurídica de derecho público, dotadas de una organización con patrimonio propio y autonomía dentro del ordenamiento jurídico, conforme al derecho constitucional peruano. Una entidad, como es el caso, porque recuerden que son descentralizados, entonces hablamos de una entidad no puede depender del presidente de la República, porque se requiere que toda entidad, cada una de las entidades existentes en Perú, esté adscrito a un ministro, el equivalente como si fuera aquí un secretario de Estado, a un ministro, para que el ministro sea responsable políticamente ante el Parlamento. Es decir, por ejemplo, si tienen 80 entidades, cada entidad es responsable ante un ministro, dependiendo de la materia que se trate, para que el ministro sea responsable de esa entidad ante el Parlamento. Y en el caso de los entes reguladores, del órgano regulador, no nada más está adscrito a un ministro, sino se les adscribe a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Sí está claro? No a cualquier ministro, sino a la presidencia del Consejo de Ministros, lo cual denota la importancia que el órgano regulador tiene en el caso del ordenamiento jurídico peruano. Como ejemplos de algunos organismos reguladores peruanos, está el organismo supervisor, aquí ellos más bien hablan, no mencionan agencia reguladora, órgano regulador, sino el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, el organismo supervisor de inversión en infraestructura de transporte de uso público y el organismo superior de la inversión en energía y minas. Son ejemplos de algunos entes reguladores en el caso del ordenamiento jurídico peruano. A ver, una vez visto esto, vamos entonces a reflexionar cómo se implementa en México el modelo de la agencia reguladora estadounidense, los llamados órganos reguladores, en el caso mexicano. A diferencia de Argentina, de Brasil, de Perú y de otros países que dotaron a su versión de agencia reguladora de personalidad jurídica, en un principio en nuestro país, en México, se instrumenta erróneamente a la agencia reguladora estadounidense en el molde del órgano desconcentrado. Es decir, se aprovecha la forma organizacional denominada desconcentración administrativa, la cual depende de una Secretaría de Estado, para crear allí el órgano regulador. Entonces, de entrada, ya nace desde el inicio con fallas. Por lo tanto, carece de personalidad jurídica y se encuentra jerárquicamente subordinado a una Secretaría de Estado, de la cual se desconcentra. Podemos ver que entran desde el inicio
un vicio en nuestro país esta forma de gestión que es el órgano regulador, que por antonomasia debe tener independencia y que lógicamente se opone, es contraria a la subordinación que tiene el desconcentrado con relación a la Secretaría y al titular del Ejecutivo. Recuerden las características de la centralización, las relaciones de jerarquía, de subordinación, de dependencia, ¿sí? Entonces, el desconcentrado que nace de la Secretaría es jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Estado y tiene esas mismas características, ¿sí? El desconcentrado es por naturaleza un centralizado, pero con una fisonomía propia, que es jerárquicamente dependiente de la Secretaría de Estado. Entonces, si se va a crear un ente regulador que, bueno, que su esencia es la de ser autónomo, independiente incluso de los poderes públicos, pero ¿qué crees? Te voy a encajar aquí en el molde del desconcentrado y vas a guardar subordinación al secretario de Estado y dependencia al secretario de Estado y no vas a tener personalidad jurídica. Así es como de inicio nace el órgano regulador en nuestro país. Consecuentemente, si en verdad existe un convencimiento tan grande para configurar en México estos órganos reguladores a la manera de la Agencia Reguladora Estadounidense, no debieran haber sido acuñados en el troquel, en el molde del órgano desconcentrado de una Secretaría de Estado o de cualquier dependencia del Ejecutivo, sino habría que buscarse el molde más adecuado al tipo de atribuciones que corresponden al órgano regulador. Ahora, decíamos, el órgano desconcentrado está inserto en la centralización administrativa. Ahí nos damos cuenta que existen las relaciones de jerarquía, dependencia y subordinación, como decimos comúnmente, pues ahí andan de gorrita marchando, ¿no? En todo momento. Entonces, existen un conjunto de potestades de nombramiento, el presidente los designa, de remoción, de decisión, de subordinación del desconcentrado hacia el centralizado del cual se está desconcentrando. La esencia del desconcentrado, entonces, sobra decir que no es adecuada para el órgano regulador que busca independencia de los poderes centrales y que además va a tener efectos nocivos, contaminantes, porque lo van a vulnerar. En realidad no va a poder ser, ¿sí? Así como ustedes dicen, bueno, déjame ser, yo creo que el regulador metido en el costal del desconcentrado es déjame ser, no puedo actuar, no puedo regular, tengo que acatar las decisiones, las órdenes, los mandatos del secretario de Estado, entonces no puedo, ¿sí? En la teoría de los órganos reguladores se busca resguardarlos, vamos a decir, como en nichos seguros. ¿A qué me refiero por nichos seguros? A que se encuentren separados de grupos políticos, de las coaliciones de los grupos políticos, de coaliciones partidistas, pero también de sus jerarquías, ¿sí? De manera que el regulador, de manera independiente, pueda ser capaz de lograr una estabilización en situaciones complejas, creando condiciones favorables para alcanzar objetivos previstos. Si va a regular situaciones complejas, porque eso es lo que vimos en las primeras láminas, y quiere que además se pueda tomar decisiones rápidas, sin injerencia de lo político, entonces tienen que quedar de alguna manera, hasta cierto punto, resguardados de sus influencias, ¿sí? Eso es lo que se busca en teoría. Por lo tanto, siguiendo con las ideas teóricas, los titulares del órgano regulador deben mantenerse distantes de los grupos y presiones políticas para que puedan lograr una autonomía real, por lo menos una autonomía efectiva, y tomar decisiones rápidas y certeras. Aquí hay que recordar los argumentos que justificaron la creación del órgano regulador: la complejidad de las tareas, las facultades de regulación y supervisión que debe tener el regulador, y así como la necesidad de aplicación de medidas rápidas. Por lo que si el órgano regulador va a regular, va a normar, va a realizar funciones materialmente legislativas o materialmente jurisdiccionales, la pregunta obvia es, ¿no hubiera sido mejor desde un inicio crearlo en moldes de organismos que tienen mayor grado de autonomía y que ya estaban previstos en el ordenamiento jurídico mexicano, como es el caso del organismo descentralizado? Y además, incluso se le hubiera podido dotar de un grado un poquito mayor de autonomía, exentándolo de la sectorización, o sea, un descentralizado no sectorizado.
Yo creo que sí, ¿no? Esto porque la tendencia del regulador es buscar independencia del Ejecutivo, del Secretario de Estado, pero en la práctica y la doctrina, ¿qué se hizo en el caso mexicano? Se le inserta al órgano regulador en el desconcentrado, que depende del secretario y a su vez del titular del Ejecutivo. ¿Qué situación tan complicada se le ha diseñado al órgano regulador? Esto como si el Ejecutivo no fuera el jefe de la Administración Pública y el Secretario de Estado no respondiera de la competencia que ejerce al desconcentrado. De hecho, la Secretaría le transfiere competencia al órgano desconcentrado, ¿no? Entonces, se le creó una situación harto complicada. ¿Qué pasa entonces en la reforma constitucional de diciembre de 2013? El 28 constitucional, en su párrafo octavo, establece tal cual que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética. Se trata entonces de nuevas dependencias de la Administración Pública Centralizada Federal que se hayan dotadas, aquí sí, de personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y de gestión. Esto crea un hito en la historia de la Administración Pública Centralizada. Crea una situación diversa a la que tienen las otras dependencias integrantes de la Administración Pública. En este caso, ni la Oficina de la Presidencia de la República, ni ninguna de las Secretarías de Estado, ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que son las integrantes de la Administración Pública Centralizada, poseen personalidad jurídica. Y de repente se crean estas dependencias del Ejecutivo, los órganos reguladores, que tienen personalidad jurídica. Esta situación no se daba desde la existencia del Departamento Administrativo del Distrito Federal, el cual formaba parte de la Administración Pública Centralizada Federal. Entonces, la existencia de estos nuevos órganos ha quedado también plasmada en la Ley Orgánica de la Administración Pública, y aquí me voy a ir un poquito más rápido, simplemente el artículo 43 ter, que ustedes lo pueden leer ahí, dice: la Administración Pública Centralizada contará con órganos reguladores coordinados en materia energética, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, serán creados por ley, misma que establecerá su competencia, así como los mecanismos de coordinación con la Secretaría de Energía. Y luego, los órganos reguladores coordinados en materia energética, fíjense en esto, se regirán por las disposiciones aplicables a la Administración Pública Centralizada. Si en la Administración Pública Centralizada lo que priva, lo que impera son las relaciones de jerarquía y subordinación, pero estamos hablando que queríamos entrar, modernizarnos, entrar ya en un gobierno abierto, no sé cuánta cosa, con nuevos reguladores, etcétera, etcétera, sí, pero se van a someter a la normativa que les propia a la Administración Pública Centralizada. Ahí va el primer absurdo, ¿no? Entonces, están ubicados en un esquema de jerarquía y subordinación. ¿Para qué quiere su personalidad jurídica? Segundo, el artículo tercero de la Ley Orgánica de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética dice que contarán con personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades. Ojo con esto, no se les está dando patrimonio propio. Se trata de que tengan una autosuficiencia, pero no una autonomía presupuestaria. El mismo artículo tercero dice que deberán coordinarse, y aquí está un punto muy importante, casi diríamos el quid, deberán coordinarse con la Secretaría de Energía y demás dependencias mediante los mecanismos que establece el capítulo sexto. Este capítulo sexto habla de que se crea un consejo de coordinación, un llamado Consejo de Coordinación del Sector Energético, como mecanismo de coordinación entre los órganos reguladores coordinados en materia energética y la Secretaría de Energía. O sea, ya estaba la Secretaría de Energía. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía eran desconcentrados de la Secretaría de Energía. Ahora se les constituye como dependencias directas del Ejecutivo, pero se crea este Consejo de Coordinación del Sector Energético para que se relacionen a través de él, ¿sí? Precisamente, en virtud de esta conexión con el Consejo de Coordinación, se denominan órganos reguladores. En este caso, ¿de qué nos está hablando? Que los reguladores van a ser vigilados y controlados para que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal, como está establecido tal cual, para que las actuaciones de los órganos reguladores
sean acordes a las políticas públicas del Ejecutivo Federal en materia energética. ¿Dónde están las grandes facultades regulatorias, etcétera, etcétera, del órgano regulador? ¿Dónde quedaron? Pues se perdieron, ¿no? Ahora, ¿cómo se integra este consejo? Muy brevemente, nada más les voy a mencionar algunos puntos. ¿Saben quién preside este consejo? El secretario de la Secretaría de Energía, el titular de la Secretaría de Energía. Entonces ya con esto, pues está dicho todo, ¿no? Además de los subsecretarios de la Secretaría de Energía, el director general de algunos descentralizados, como es el Centro Nacional de Control del Gas, el Centro Nacional de Control de Energía, etc. Además, a juicio del secretario de Energía, se podrá invitar a juicio del secretario de Energía a los titulares de otras dependencias. Si él lo considera conveniente invitarlos a sus reuniones, estarán invitados. Si él no lo considera, no estarán invitados. Entonces, el órgano regulador, ¿cómo va a regular si ni siquiera podría invitar? Entonces, en un momento dado, digo, no se trata de una fiesta, ¿no? Pero no tiene la facultad de invitar a algún otro funcionario, solamente a juicio de quien preside el consejo, que es el secretario, ¿no? En este caso, muy brevemente, simplemente este consejo se encarga de emitir recomendaciones, obviamente a los reguladores, sobre los aspectos de la política energética y programas del Ejecutivo Federal, analizar las recomendaciones y propuestas de los órganos reguladores, establecer las reglas para su operación y más, etcétera. Aquí el papel que desempeñan los órganos reguladores se sabe que es crucial, porque se encarga, en este caso, por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, que son los reguladores en materia energética, de regular a empresas muy fuertes. Se quería reguladores fuertes, ¿no? Para que pudieran regular y someter a los actores que van a llegar, nacionales y extranjeros, ¿no? Nada más les hablo, por ejemplo, de Key Energy Services, Group, Pattern Energy, Texas Offshore Partners, Chevron, Exxon, Royal Dutch, Pacific Rubiales, Repsol. ¿Cómo los va a regular? O la pregunta es, ¿quién los va a regular? Por su parte, la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, que es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 constitucional, establece que el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético. Pues sin comentarios, ¿no? De acuerdo con la esencia del órgano regulador, una pregunta: ¿dónde está la independencia? En el caso mexicano, ¿dónde está? A lo mejor su independencia la alcanza con una situación que yo les he llegado a comentar a mis alumnos, que son aquí presentes, ese grado de independencia que le queda, a lo mejor les alcanza para esta anécdota que está reflejada en un chiste, ¿verdad? Que le dice uno al otro: oye, que los cocodrilos vuelan. ¿Cómo? ¿Quién dice? El jefe. Ah, bueno, pero bajito, ¿no? O sea, a lo mejor eso es para lo que les alcanza la autonomía a los reguladores. Oye, fíjate que Repsol va a hacer esto, va a tornar, pero bajito, ¿no? O sea, no puedo hacer más. En este escenario, el órgano regulador coordinado denominado Comisión Nacional de Hidrocarburos se encargará de llevar a cabo lo relativo a los procesos de contratación, de los cuales ya va a hablar el maestro Filiberto Otero. Y finalmente, una reflexión de mi parte sería la siguiente: no me explico para qué se crean los órganos reguladores coordinados en materia energética en el contexto de la administración pública centralizada. De verdad no me lo explico. No entiendo la aparente independencia que guardan con la Secretaría de Energía, cuando en realidad lo que tienen es una subordinación hacia ella. Es más, aunque hubiera habido el propósito de dar tal independencia, desde el momento en que los constituyen en el ámbito de la administración pública centralizada federal, ya de entrada estaban mal, ya iría en un deterioro de la política energética, porque en vez de que haya un solo criterio, salieron ya otros dos. Ya no nada más el criterio de la Secretaría de Energía, sino también está el criterio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el criterio de la Comisión Reguladora de Energía. Además, una cuestión muy importante: si ahora observamos, que ya no lo puse en la lámina, cómo está integrada la Administración Pública Centralizada Federal,
Ustedes deben saber, ya lo deben haber visto en sus cursos de administrativo, que está integrada por Oficina de la Presidencia de la República, Secretarías de Estado, Consejo de la Judicatura, perdón, Consejo del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores en materia energética. Están a la par los órganos reguladores y las Secretarías de Estado. ¿Qué se hizo con esta reforma? Pues un campo fértil para que haya conflictos en las tomas de decisiones. Eso fue lo que se hizo. En cuanto a que Enrique Peña Nieto sea quien regule a los órganos reguladores, hombre, pues él ya podría regularlos a través de la facultad reglamentaria, ¿no? Aunado a lo anterior, posiblemente la trascendencia de las discrepancias entre la Secretaría de Energía y los reguladores vaya a adquirir grandes dimensiones porque ahora son pares. Ya no es el desconcentrado que la Secretaría de Energía no deja actuar, ahora son pares, están de tú a tú, ¿sí? Ahora, ya era problema que hubiera, de hecho, había conflictos entre la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía, porque el aspecto energético es de gran importancia para la economía, ¿no? Se llegó a pensar que la CENER no justificaba su existencia porque había una Secretaría de Economía y los energéticos representan el porcentaje más elevado de la economía. Entonces ahora ya hay diversidad de criterios entre la CENER, la Secretaría de Economía y los órganos reguladores coordinados. O sea, se creó toda una serie de galimatías, ¿no? Finalmente no tienen en realidad tal autonomía, no se les permite, están subordinados a una Secretaría de Estado y a ese consejo intermediario entre ellos y la Secretaría de Estado. Se observa finalmente en esto un marcado presidencialismo en los órganos reguladores, posiblemente cierto temor a que se dé el órgano regulador como tal, ¿sí? Además de una multiplicidad de personas jurídicas, de entes, de dependencias, de autonomías o supuestas autonomías, cuando en las premisas originales de la reforma estaba órganos reguladores fuertes. Yo me pregunto, ¿dónde están los órganos reguladores fuertes? Y la segunda, sacar al Estado de la administración de las empresas. Y termino con una pregunta, ¿se cumplieron las premisas? Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Fernández Ruiz. Ahora vamos a darle el uso de la palabra al maestro Gilberto Teo Salas. Él es licenciado especialista en Derecho Administrativo y maestro en Derecho por la UNAM. Terminó sus estudios de doctorado en Derecho en el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Es profesor de Derecho Administrativo 2 de la Facultad de Derecho, presidente del Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, así como de la European Public Law Organization. Ha impartido conferencias en México y en el extranjero, y asimismo cuenta con publicaciones en revistas nacionales y en el extranjero. Maestro, por favor, ya tus 15 minutos de programa. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a nuestra señora directora de nuestra Facultad de Derecho, la doctora María Yoba Castañeda Rivas, por la atenta invitación que habían dirigido, nuestras autoridades del sistema de Universidad Abierta y a Distancia, y bueno, sin duda alguna, a nuestra directora del Seminario de Derecho Administrativo, la doctora María Guadalupe Fernández. El tema sobre el que disertaré es perspectivas de los órganos reguladores en materia energética. Es evidente, sin duda alguna, que a partir del 20 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la reforma en materia constitucional. Se diseñó la nueva arquitectura en materia administrativa y específicamente en materia energética. Se reformaron varios artículos relacionados con el patrimonio público y esencialmente con la ingeniería administrativa. Dentro de ellos se dispuso que se crearían órganos reguladores en materia energética. La doctora María Guadalupe Fernández Ruiz prácticamente me ha dejado sin tema, porque ha hecho referencia de forma exhaustiva, clara y perfectamente de cómo está regulado y de las irregularidades que presentan en su diseño cada uno de los órganos reguladores. En este sentido, podemos advertir que los órganos reguladores, ¿qué naturaleza tienen? Me atrevería a decir que son, después de lo que ha expuesto la doctora, formalmente
órganos reguladores y materialmente órganos desconcentrados. En este sentido, ya también se refirió a la conformación de los órganos reguladores, pero hay algo muy importante. En la ley de los órganos reguladores se refiere al Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo, que no está previsto dentro del organigrama, sin embargo, es un órgano propositivo y de opinión, según dispone la norma, cuyo objeto consiste en contribuir al procedimiento de consulta pública para analizar los criterios de regulación contenidos en las disposiciones administrativas de carácter general. ¿Cómo funciona? La convocatoria del órgano de gobierno, que es el órgano máximo de los órganos reguladores, y a título gratuito podrán participar en él representantes de instituciones destacadas del sector energético, del sector académico, de asociaciones que agrupen asignatarios, contratistas, permisionarios, autorizados y usuarios. Es decir, dentro del organigrama de los órganos reguladores, que no está previsto al inicio, pero sí con posterioridad en la ley, se prevé que también el Consejo Consultivo es un órgano más de estos órganos reguladores. Pero su diseño es muy controversial. ¿Por qué? Porque también les da la oportunidad de participar, tanto a los titulares de las dependencias y entidades como a las personas que pertenecen a la sociedad civil. También otro de los temas más importantes, el Centro de Información de Hidrocarburos. Por lógica, el Centro de Información de Hidrocarburos es administrado por la misma comisión. Sin embargo, recientemente esta misma comisión ha celebrado contrato con una empresa estadounidense que se denomina Schulenberg. ¿De qué se encarga esta empresa estadounidense? De guardar absolutamente toda la información en materia de reservas de hidrocarburos en el territorio mexicano. ¿Y por qué no esta información a quién se la quitaron? A Petróleos Mexicanos. Ahora sucede que va a ser una empresa tejana quien va a administrar todo este tipo de información. Si un particular, permisionario, concesionario, contratista o licenciatario quiere participar o está en proceso de participación, quien tiene que solicitar la información va a ser ante esta empresa tejana y no ante autoridades mexicanas. ¿De qué se encarga el Centro Nacional de Información supuestamente en esta ley? El Centro Nacional de Hidrocarburos será administrado por la Comisión y contendrá la información de los estudios sísmicos, de los núcleos de roca obtenidos, de los trabajos de exploración y extracción. Información que ya lo tiene. ¿Por qué? Porque ya es administrada por la empresa tejana. Seguro por cuestiones de responsabilidad. Otro tema importante que se trata dentro de la ley es el seguro por cuestiones de responsabilidad. Sucede que todos los que participen en el otorgamiento de contratos, de asignaciones, de permisos, de autorizaciones, tienen que contratar un seguro. Y esto resulta muy importante. ¿Por qué? Porque le comentaba, platicando con la doctora, le comentaba, bueno, es que efectivamente esta comisión tiene personalidad jurídica, pero no le veo patrimonio propio. No hay algún artículo en particular que disponga. Este es el patrimonio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pongamos el presupuesto que se le asigna, los derechos y aprovechamientos que se deriven de la prestación de los servicios que otorgan. No existe un artículo dentro de la ley de estos órganos reguladores que lleve que vaya en este sentido. De tal forma que entonces, ¿cómo vamos a poder enfrentar, si nosotros somos funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, una responsabilidad civil? Y esto se hace a través entonces del seguro por cuestiones de responsabilidad civil. Todos aquellos que participen en este tipo de actos deben de contratar un seguro. Definitividad de las normas y actos de los órganos. Sucede que si ustedes participan en un procedimiento de licitación y se emite una decisión, porque aquí hay algo muy importante, la única que va a poder decidir es la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre si otorga o no un contrato de utilidad compartida, de exploración compartida, de servicios e inclusive de licencia, que son los más controversiales. Si ustedes no resultan beneficiados con la decisión final de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿cuáles son los instrumentos para poder impugnar estas decisiones? Y parece ser que la ley de los órganos reguladores fue diseñada por algo que estaba por
por alguien que estaba casado con el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque sucede que ustedes solamente podrán ir en juicio de amparo indirecto. Es decir, estas decisiones en materia de licitaciones podrán impugnarse a través de un amparo indirecto. ¿Qué es lo cuestionable? Y lo propio. Lo propio debió haber sido que deben haber sido el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Por qué? Porque son los tribunales especializados en contratación pública. Bueno, en toda la materia administrativa, específicamente en contratación pública. Por consecuencia, considero que lo lógico debió haber sido que en materia de licitación, respecto de la última resolución, debió haber conocido o debió de darse de competencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como no es el caso. La utilidad pública. Cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos decida otorgar un contrato de exploración o extracción de cualquier modalidad, correlativamente tiene que emitir la declaratoria de utilidad pública, y solamente la ley prevé 4 supuestos: exploración y extracción de hidrocarburos, tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica, pero abre todo el panorama, como lo hace, como ustedes podrán observar, en los 21 transitorios de la Constitución. Dispone lo siguiente: y otras construcciones relacionadas con actividades señaladas en las fracciones anteriores. Entonces, cualquier tipo de construcción puede ser causa de utilidad pública, y por consecuencia se le puede privar a los particulares de su propiedad para estos efectos. Considero que el tema pendiente que queda por conocer y que debemos entender por utilidad pública. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 2004, el Congreso de Colima, a través de una controversia constitucional, le pidió a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronunciara. ¿Qué es la utilidad pública? ¿Por qué? Porque sucede que el Congreso Estatal de Colima, en la Ley Estatal de Expropiación, había elevado dentro de, si no mal recuerdo, el artículo 5 de la Ley de Expropiación del Estado de Colima, una hipótesis que indicaba: en tratándose de cuestiones de turismo, se podrá proceder la expropiación para que los particulares puedan crear hoteles para estos aspectos. Entonces procedía la expropiación, y entonces por eso mismo le pidió la fracción que era mínima a la Suprema Corte. ¿Qué es la utilidad pública? En pocas palabras, la Suprema Corte le dijo: pues no sé qué es la utilidad pública. ¿Por qué? Porque es un término que está sujeto a tiempo, espacio y lugar. Y entonces, en lugar de aclarar, confundió más nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hasta estos momentos no sabemos qué es la utilidad pública. Y no sabemos, y así se quedó nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ya en la enciclopedia, que pronto aparecerá y que está coordinada por nuestra señora directora, ya allí sostengo una definición de qué es la utilidad pública, para que ustedes lo puedan comprar. Y entonces, es un tema que queda pendiente. Otro tema que queda pendiente: el combate a la corrupción. ¿Quién va a determinar los lineamientos en materia de órganos reguladores y de combate a la corrupción? Sucede que ya tenemos el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, pero ¿verdaderamente va a ser efectivo? ¿Qué leyes van a ser aplicables en este combate a la corrupción en materia de contratación de petrolera? Sucede que se va a aplicar la ley de materia anticorrupción en contratación pública, que desde mi perspectiva no ha tenido muchos beneficios, y la ley de transparencia. Segundo, ¿quién va? Además, los órganos reguladores, según dispone la norma, deben de tener un órgano interno de control. Prácticamente, ¿qué tenemos de la Secretaría de la Función Pública? ¿Qué queda? La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni siquiera ya la regula, y solamente en un transitorio. ¿Qué queda de la entidad de fiscalización superior de la Federación? Ha resuelto responsabilidades importantes para servidores públicos de nivel.
jerárquico o de mayor nivel de jerarquía, pues no. Considero que debe crearse, y es necesario que en México se diseñe, tal vez no sea la panacea, pero un organismo público autónomo en materia de combate a la corrupción. Y no un sistema nacional de anticorrupción que va a estar conformado por algunas dependencias, por parte del Poder Judicial, de tal manera que nos llevan simplemente, y es algo revolvente, a la misma confusión. Debemos de ser claros, necesitamos un organismo público autónomo. Ya lo señalaba la doctora, que sea independiente, que sea autónomo, que no le deban el cargo al titular del Ejecutivo Federal, como es el caso de estos órganos reguladores, que más que con autonomía e independencia son verdaderos, materialmente hablando, órganos desconcentrados. Y tenemos también el Consejo de Coordinación, que ya señalaba la doctora, el Consejo de Coordinación en materia energética. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la facultad más importante es que va a poder decidir en materia de otorgamiento de contratos, y, permisos, autorizaciones, asignaciones en materia petrolera. Y entonces, si esta materia de todas, ¿para qué necesidad hay o qué necesidad existe de tener un órgano de coordinación entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Energía? No encuentro motivo alguno. La facultad más importante la tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En sí, mis conclusiones: uno, en realidad tenemos órganos materialmente desconcentrados que dependen del titular del Ejecutivo Federal, como así bien señala la ley, no tienen autonomía, no tienen independencia prácticamente. Si hoy analizamos quiénes conforman en estos momentos las comisiones, bueno, pues allí tenemos que están 3 ingenieros, están 2 licenciados y un maestro. La pregunta es: ¿conocen verdaderamente de contratación pública? ¿Conocen de licitación? Y un tema más importante: ¿cuánto le van a otorgar? ¿Qué tipo de utilidades y en qué porcentaje se le va a otorgar al Estado mexicano? Les comentaba a mis alumnos hace un rato que en Ecuador existe lo que yo le he llamado o denominado la cláusula de supervivencia, que indica lo siguiente: en materia de patrimonio público, el Estado ecuatoriano no podrá otorgar más del 50% de utilidades a las empresas particulares. Es algo que deberíamos de tener en el Estado mexicano. Actualmente no sabemos cuánto la Comisión Nacional de Hidrocarburos le va a otorgar a los particulares. Si ellos dicen 100%, así será, 100% a los particulares. Muchas gracias. Bueno, rápidamente, ¿hay otra pregunta para los ponentes? Sí. Por favor, adelante. Sí, bueno, a mí me inquieta esta parte porque, fíjense, a mí me tocó trabajar en la reforma energética. Realmente los temas se presentaron, pero los legisladores, con mayoría, en este caso por la correlación de fuerzas, definitivamente tacharon. El tema, por ejemplo, que comenta, es más grave todavía. Por ejemplo, el único tema, voy a hablar por punto, es que, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Hidrocarburos, no presenta los términos económicos, los términos fiscales los hace la Secretaría de Hacienda. Esto da mucho más abrasivo el poder de Hacienda. Entonces, en este caso, la coerción realmente sobre los órganos realmente es Hacienda, Energía, y realmente no le deja. El modelo, digamos, la opción era el directorado noruego, o en este caso, porque ahí sí hay esa sana distancia, porque efectivamente para que un órgano regulador tenga la independencia y el poder de combatir a esos regulados, porque son empresas que son poderosísimas. Entonces, la única manera es esa. Entonces, aquí
como usted comenta, es que esa parte, y hay muchos trabajos, yo me tuve que auxiliar en muchos trabajos de ustedes, incluso en de lecturas públicas, precisamente por eso, porque aquí lo que se ve justamente es la coerción del ejecutivo en un sistema presidencialista que no está permitiendo tal cosa, pero eso no se dice, y qué bueno que las voces académicas lo están diciendo porque eso no se identifica. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que terminar. No sin antes entregarle aquí a los maestros un reconocimiento. Primero a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz por su destacada participación como ponente en esta conferencia, órganos reguladores coordinados en materia energética, disertada el 7 de marzo de 2015 en el auditorio Mayo de la Perla de la Facultad de Derecho. Quisiera entregárselo. Agradecemos su presencia a todos y les invitamos a que sigan asistiendo a las conferencias. Gracias.